Ahí estamos. Ahí estamos. Súper. Ay, tengo que poner el goti. Hola. Hola. Bueno, vamos a comenzar primero haciendo un pequeño recordatorio de las clases anteriores que hablábamos sobre liderazgo generacional. Fue nuestra primera clase donde hablábamos sobre los diferentes niveles de edades, de generaciones, y que incluso en esta época nosotros estamos conviviendo 5 generaciones a la vez. Entonces, por eso siempre nuestro liderazgo nunca tiene que estar enfocado en una sola generación, sino que tenemos que empezar a trabajar y desarrollar una visión más amplia de nuestro liderazgo y de cómo nosotros nos queremos desenvolver con las personas que tenemos alrededor. No solo como adultos, ir pensando en evangelizar adultos, sino que también tener una visión de niños, de preadolescentes, de adolescentes y jóvenes. Como veíamos también en la clase anterior, que es mucho más conveniente si nos ponemos en número, en cantidad, es mucho más conveniente enseñar el Evangelio a niños de 4 a 14 años que a personas de más edad, porque el Evangelio tiene una posibilidad de más del 90% de que quede en el corazón de ese niño o de esa niña y ganarla para el Señor. Ya cuando somos más mayores, ¿verdad? Nos ponemos más duros, tenemos a lo mejor nuestra idea un poquito más arraigada y a veces resulta un poquito más difícil llegar a las personas más adultas. No imposible, porque muchos de nosotros llegamos adultos. Por lo menos yo llegué a los 20 años, 19, 20 años al Evangelio, ya estaba eh, joven, avanzada, no estaba tan adolescente, pero el Señor me tomó ahí, pero si uno recuerda, siempre tuvo intervenciones del Señor o de personas que no hablaron del Evangelio mucho antes. Como que a esa edad, quizá adolescentes, jóvenes, uno toma la decisión de verdad y mira hacia atrás todo lo que nos pasó, todas las vivencias que hemos tenido y empezamos como a echar hacia abajo toda esa mezcla de cosas que echamos en nuestra vida y empezamos como a apretarla y ver lo que realmente importa. Y muchas de las personas que recibieron el Evangelio cuando eran pequeños o cuando eran preadolescentes, luego de jóvenes se le hace mucho más fácil llegar al Evangelio o escuchar sobre el Evangelio. Entonces, decíamos, debemos tener una visión bien amplia, abrir nuestra mente y sentido a poder llegar y pensar hacia las nuevas generaciones, abrirnos a la posibilidad de evangelizar, porque los niños, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes tienen espíritu, y ese espíritu necesita del Señor. Y eso siempre tenemos que tenerlo claro. Nunca pensar, no, es que a mí no me gustan los niños. No, no se trata de que si nos gusta o no nos gusta una edad de una persona, sino que pensar en que esa persona a esa edad necesita del Señor, independiente de su edad, su espíritu está ahí y necesita salvación. Así que siempre con esa mente abierta. Hay otra parte del liderazgo generacional que se llama liderazgo situacional, que es un poco de lo que hablábamos anteriormente con Felipe, que es un término también empresarial, que si bien no se usa tanto en la iglesia, pero significa de que uno tiene que adaptarse al tiempo que está viviendo, o sea, se adapta a la situación. Voy a poner ¿cómo se llama? La presentación para que la vayan viendo. Se me estaba olvidando poner la presentación. Ya, aquí está. Ahí sí. Entonces, estamos en el liderazgo situacional. ¿Qué es liderazgo situacional? Es simplemente irse adaptando a la situación de cada cosa que yo voy viendo o de lo que yo tengo alrededor. Es como yo me voy adaptando, ¿verdad? Y
las generaciones, las nuevas generaciones necesitan sí o sí un líder que tenga esta condición, que sea abierto, que sea adaptable, que tenga una mente moldeable. Y por eso vamos a leer. Bueno, yo lo voy a leer, pero si ustedes tienen Biblia ahí cerca, que lo puedan leer conmigo, está en Marcos 10, desde el 35 hasta, bueno, depende de la versión, pero por lo menos yo tengo hasta el 45. Yo tengo la versión NBV, que es la Nueva Biblia Viviente, que es una traducción nueva del lenguaje actual, y por lo menos a mí me gusta harto cómo usa el lenguaje, más sencillo, más coloquial. Así que lo voy a leer. Marcos 10, desde el 35. Dice así. Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos pedirte un favor. Gracias. Queremos pedirte, eh, queremos pedirte un favor. ¿Qué quieres que hagan por ustedes? Les dijo Jesús. Queremos que en tu gloria nos permitas sentarnos junto a ti, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le responde, no saben lo que están pidiendo. ¿Serán ustedes capaces de beber de la copa que tengo que beber y bautizarse con el bautismo con que tengo que ser bautizado? Sí podemos, les dijeron. Jesús le respondió entonces, pues beberán de mi copa y se bautizarán con mi bautismo, pero yo no puedo concederle lo que me piden. Ya está decidido quiénes serán los que se sienten a mi derecha y a mi izquierda. Cuando los demás discípulos oyeron lo que Jacob y Juan habían pedido, se enojaron con ellos. Por eso Jesús les llamó y les dijo, como saben, los que consideran jefes de las naciones oprimen a su gente y los grandes abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser, pero entre ustedes debe ser diferente. El que quiera ser superior debe servir a los demás. Y el que quiera estar por encima de los otros debe ser esclavo de los demás. Así debe ser, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida en rescate por muchos. Nosotros siempre vemos el ejemplo de Jesús como el líder excepcional, como el líder por excelencia, y nosotros siempre sacamos ejemplos de él, y él sí que fue un ejemplo de líder situacional, porque él se adaptó perfectamente a cada situación que estaba pasando. Se relacionaba con pescadores y él hacía hacía como enseñanzas relacionadas con el mar, con los peces, con las redes. Se acercaban gente que era labradora y él hablaba sobre cómo sembrar, cómo están las personas que siembran, que cosechan, y de ahí sacaba una enseñanza. Se acercaban pastores y sacaba enseñanzas sobre el pastor, ¿verdad? Usaba los árboles, usaba la tierra. Siempre él era muy práctico para llegar con su mensaje y siempre se adaptaba a todos. Incluso cuando dice que los niños se acercaban a él, que era una persona muy atractiva, que siempre todos querían estar cerca de él. Entonces, uno se pregunta, si los niños querían acercarse a Jesús, entonces podríamos decir que el tipo de enseñanza de Jesús era muy fácil de entender, no era algo tan complicado, se podría decir, sino que era una enseñanza bien cercana y bien aterrizada, donde todos podían entender su lenguaje. Entonces, ahí uno se da cuenta de que el liderazgo situacional no es algo tan complejo, sino que simplemente es adaptarse a las necesidades que yo tengo a mi alrededor y poder adaptarme a ellas. Si yo tengo a un adolescente delante de mí y necesita del Evangelio, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo yo le voy a entregar el Evangelio y adaptarme a ese niño de la manera que él o ella entienda? Y así sucesivamente. Siguiendo con la presentación, eh,
Dice, el verdadero liderazgo comienza en el amor. El mundo día a día cambia y es necesario que existan personas dispuestas a ser líderes situacionales. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ven que los gobernantes echan mano de sus naciones, abusan de su poder, ellos siempre están por encima de la gente, pero esto no puede ser así entre ustedes. Y dice que nosotros debemos ser servidores por sobre todo, que debemos estar sirviendo a las personas por sobre lo que nuestro interese, que siempre tenemos, si queremos ser el mayor, que tenemos que ser el servidor. Y en ese sentido le está dando una lección a sus discípulos diciendo que el liderazgo comienza en el amor, porque cuando uno ama, uno sirve. Cuando uno no ama, uno no sirve. Y ahí uno se da cuenta si ama o no ama. Porque cuando te cuesta servir a alguien, es porque ese amor, o sea, ese amor que tú pensabas que está realmente quizás no era tan amor, sino que era quizá algún afecto, algo, pero en realidad no había amor ahí en esa relación. Entonces, cuando yo quiero ejercer un liderazgo sobre otra persona, primero debo revisar esa parte, si yo realmente amo a esa persona o si yo quiero amar a esa persona. Porque más que sentir, ¿verdad? El amor es una decisión y es querer entregarse por otra persona, es querer servir a otra persona. Y ahí uno tiene que empezar antes de querer decir, yo quiero liderar, quiero tener un montón de personas, ¿verdad? O hacer una reunión en mi casa, o quiero que mis hijos estén, ¿verdad? Todos derechitos, aprendiendo del Evangelio. Entonces, primero tengo que ir revisando mis relaciones, cómo yo me quiero desempeñar en relación a las personas que quiero liderar. Entonces, es necesario ir revisando cada cosa o cómo yo me voy desenvolviendo como líder. Entonces, una de las cosas que debemos considerar que este mundo va cambiando. Constantemente es un cambio. Como comentamos delante, hay muchas cosas que a veces no nos esperamos y pensamos de que esto va a seguir muy lineal o muy eh, normal, entre comillas. Pero ¿qué pasó? Un par de años atrás vino una pandemia y nos removió todo el piso y no supimos qué hacer, cómo comunicarnos. Muchas personas, muchos jóvenes que eran altamente conectados, que siempre estaban en las redes, desaparecieron, y otros que no eran tan conectados, que eran como los más mayores de la generación de los boomers, se empezaron a conectar mucho más. Entonces hubo como una revolución de la comunicación, donde no supimos cómo conectar con el otro, donde necesitábamos conectar, pero había muy poca manera de cómo nosotros podíamos conectar. Muchos utilizaron las redes, esto mismo a través del Zoom, algunos nos acostumbramos a hablar a través del Zoom, a hacer clases, a reunirnos, a hacernos reuniones, y dijimos, esto también funciona, pero nos tuvimos que ir adaptando, ir aceptando esta manera de comunicarnos. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de esto, que cada día, cada año es diferente. No podemos hacer las cosas que hicimos años anteriores, por muy buena que hayan estado, pero siempre tenemos que ir observando nuestro año, observando nuestros días e ir adaptando lo que yo voy a enseñar o cómo yo me voy a relacionar. Voy a correr esto por acá. Dice, para ser buenos líderes situacionales, la pregunta constante debiera ser, y esto es lo que a muchos les cuesta, porque, como decíamos en la clase anterior, nos saca de nuestra comodidad. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Lo que hago, ¿tiene sentido al entorno en el que estoy desenvolviéndome? ¿Lo que estoy haciendo le sirve al otro? ¿La manera de que yo enseño le sirve, le llega a los demás? ¿Es pertinente mi mensaje? ¿Estoy entregándolo de buena manera? ¿Le sirve al otro? Entonces, siempre estar preguntando, haciéndose esa pregunta. ¿Tiene sentido lo que hago? ¿Realmente estoy haciendo algo que va a trascender? Porque
¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, pasa muchas veces que nosotros queremos evangelizar a otros y a veces pasamos años, años tratando de que esa persona acepte una invitación no sé, si ustedes lo invitan a una reunión, a un servicio, o si lo invitan a una reunión de casa y dice sí algún día, y como que esa persona siempre está ahí como pendiente, pero realmente como que nunca acepta una invitación, entonces como que uno pasa años, años, y ahí uno se tiene que ir preguntando, ¿realmente lo que estoy haciendo le sirve? ¿El mensaje que le estoy dando realmente le está llegando de buena manera? Entonces, siempre es bueno ir revisando lo que uno hace, porque a veces dicen, no, pero es que yo he tenido resultados y a veces, no sé, pues hay hermanos que usan un libro para enseñar y dicen, pero es que yo le enseñé esto a mi mamá, esto a mi tía, esto a mi abuela y no sé, pues viene otra persona y dice, entonces como me resultó con mi mamá, mi tía, mi abuela, yo le voy a enseñar esto también a esa persona. Y no siempre nos va a resultar, quizás sí, pero no siempre va a ser así. Entonces, por eso es importante ir revisando todo lo que nosotros tenemos. No porque se haya hecho siempre, tiene que ser lo mejor. Así que eso es lo que yo lo que siempre tenemos que ir revisando. La inercia de hacer las cosas como siempre se han hecho hace que cualquier relación esté al borde de la muerte. Eso pasa en todo orden de cosas. Si bien los casados nos pasa más seguido, de que a veces la rutina aburre, de que siempre haciendo lo mismo, las mismas cosas, o la inercia, ¿verdad?, que uno tiende a hacer, aburre y a veces entramos en conflicto por lo mismo. Entonces, por eso hay que siempre estar revisando cómo lo hago, qué estoy haciendo, cómo me estoy comunicando. Así que hay que ir siempre actualizándose. Ahí como les puse, ahí está levantando la mano, sí, hermano Mauricio, ¿quiere decir algo? Diga nomás. Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Bendiciones a todos. No, con respecto a la diapositiva anterior, yo creo que también el líder, aparte que muchas veces se esmeran a hacer siempre lo mismo, pero muchas veces no recibe el input o, o otra idea nueva de otra persona. Entonces, yo creo que eso es importante, de que también escuche su entorno, claro. creo yo. Sí, esa es la ¿Puede ser? idea, que la idea es siempre irse preguntando lo que yo estoy haciendo, si está bien o mal, y poner Mm, mucho oído en lo que yo tengo alrededor. O sea, eso es imprescindible, porque ¿cómo voy a enseñar a alguien si realmente no lo conozco, no sé cómo claro. es? Es como Mm, estar desconectado, estar como porfiando con algo que yo quiero hacer y realmente la otra persona no lo recibe. O sea, es como, no sé, hablándole a la pared podría ser. claro. Por eso le puse ahí que ser pertinente a una generación cambiante es urgente. Así que es urgente que nosotros seamos pertinentes a las personas que nos rodean, ser pertinente a nuestra pareja, ser pertinente a nuestros hijos, ser pertinente a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo o con las personas que nos rodean en la iglesia también. Muchas veces pensamos que por el hecho de estar en la iglesia tenemos que hablarle a todos igual. No, cada persona es un mundo, cada persona tiene un sentir diferente y no todos le llega de la misma manera. Y por eso es importante ir observando, como decía el hermano, escuchar, conocer y ser una persona muy empática. Una de las cosas que hemos hablado harto en estas últimas semanas es sobre los jóvenes de este tiempo, entre 18 y 24 años, que hay un fenómeno como bien que se da entre ellos, que es la sobreempatía. Y eso también, por un lado, es bueno,
porque a nadie les cae mal, todos son buena onda, todos son buenos, de cierta manera como que todos se aman mucho, hay mucho amor entre los jóvenes, pero ¿qué pasa? Que las otras se van demasiado al extremo, a los extremos de no ser críticos, al extremo de no ser personas que tengan autocrítica también, porque como que todo es válido. Entonces, hay una cosa que siempre los extremos no son buenos. De repente uno puede ser muy exigente y otros como demasiado sobreempáticos. Entonces, siempre hay que buscar un equilibrio. Todos los extremos no son de buena manera. Por un lado, aquí yo le puse la gran meta de la formación espiritual de las nuevas generaciones se resume en acompañar. Y en eso está el escuchar, el entender, ¿verdad? Ser empáticos. Esa es como la meta de la formación espiritual de todas las generaciones en realidad. O sea, no solo de las nuevas generaciones, sino que en todas las generaciones, si uno quiere liderar a alguien, el liderazgo siempre es acompañar. Y como decía Jesús en el verso que les leía, él decía servir, servir por sobre todas las cosas. Y esto que ya nosotros de cierta manera nos queda claro, ¿verdad? De que tenemos que ser una compañía, de que tenemos que estar ahí, sí o sí hay que estar si uno quiere liderar. Tenemos la otra parte que dice, nuestro siguiente paso es discernir el cómo liderarles teniendo en cuenta sus distintas fases de madurez. Y eso hablábamos un poco en la clase pasada, de cómo pensaba un poquito en cómo en general, cómo piensa cada uno y cuáles son las necesidades de cada edad. Si no ha visto la clase, no estuvo en la clase anterior, puede revisar también nuestra plataforma y puede ir a ver más o menos, y ahí salieron varias preguntas de hermanos que se relacionaban con adolescentes, con niños, y hicieron buenas preguntas, así que ahí pueden revisar el video anterior. Entonces, teniendo en cuenta, ¿verdad?, todas estas diferentes fases de la madurez, ¿cómo yo puedo liderarles a ellos? Y aquí yo quiero enfatizar en predisposiciones, como les puse ahí que somos seres diferentes, que todos pensamos y sentimos de maneras muy diferentes. Entonces yo les puse la predisposición a aprender, a participar, a tener actividades, o sea, es como la predisposición a un liderazgo, se podría decir. Por ejemplo, si yo quiero ejercer un liderazgo sobre alguien, sobre un niño, preadolescente, adolescente, joven, ese joven o ese niño o esa persona va a tener una predisposición a lo que yo le voy a enseñar, ¿ya? Eh, y este es como más o menos el resumen de cada edad, que son 4. Entonces, predisposición 1 de los niños demandan un fuerte trabajo relacional, o sea, los niños para ellos ser amigos es lo más importante, o sea, que ellos confíen, ¿verdad? Una pedagogía concreta, o sea, no son ambiguos, los niños no tienden como doble sentido, siempre son bien concretos, y que debe aprovechar la alta retención de datos que hay en esa etapa. O sea, en la etapa donde ellos más memorizan cosas, aprenden cosas, son como esponjitas, ¿verdad? Donde ellos están constantemente en aprendizaje, aprendizaje. Y la idea en esta etapa es que ellos se diviertan aprendiendo. O sea, que no tan solo absorban conocimiento, sino que también ellos lo vean por el lado emocional, que ellos se puedan emocionar con este aprendizaje, que ellos puedan realmente sentir de que ese aprendizaje les sirve. Por eso le puse que ellos necesitan ver. O sea, todo lo que tú les enseñes, ellos necesitan verlo reflejado a través de ti. Esa es la predisposición de los niños. Si en ti no ven lo que tú le estás enseñando, ese niño no te va a pescar, pero bien bajada, como se dice coloquialmente. La predisposición 2 del preadolescente es, ellos demandan involucramiento y necesitan saber todo, necesitan saberlo. ¿Qué hay detrás de la información? ¿Verdad? Ellos cuestionan todo porque se supone, ellos como que están saliendo de la niñez y están pasando a ser adolescentes, entonces como la época como de adaptación
de las verdades, de las cosas que me dicen, si esto es cierto, si esto no es cierto, si me están vendiendo la pomada, como se dice. Entonces ellos necesitan siempre saber si lo que estás diciendo es real, incluso son muy dados al Google, buscan todo, incluso por lo mismo, donde son como muy busquillas en el Google, como se creen como los sabiondos, que ellos se las saben todas. No, pero si Google no, si vi esto, no, es que el youtuber tanto dijo esto, y como que tienen la respuesta para todo. Entonces, por eso ellos, en la predisposición con un líder, ellos necesitan entender, siempre tener todas las respuestas. O sea, aquí nosotros tenemos que ser un sábelo todo. Y si no lo sabemos, ser sinceros también y decir, ¿sabes qué? Googleemos juntos y buscar. Pero siempre ser muy sinceros porque ellos quieren saber si es de verdad lo que le están diciendo. La predisposición de los adolescentes, ellos demandan protagonismo y una expresión externa y energizada de los compromisos internos. O sea, ellos necesitan sacar todo lo que tienen dentro, exteriorizarla, dice, energizada de los compromisos internos. O sea, ellos tienen mucha energía adentro, ellos necesitan o son en esta etapa o son muy llorones, o son muy, muy alegres, o son muy violentos, pero siempre se van a los extremos. Siempre quieren expresar lo que tienen adentro muy marcado. Y aquí uno puede decir, no, es que este niño es terrible, y sobre todo cuando están en el liceo, los profesores tienen que lidiar con esto, porque son personas que se están desarrollando y ellos necesitan identificarse con algo. Entonces en el liceo como que siempre están los grupos, los bandos, las duplas, ¿verdad? Las parejas que se forman, y ahí los profes es difícil porque son tan herméticos y como que ellos necesitan sentirse parte de algo, eh, que cuesta un poco llegar a ellos en el sentido de los colegios. Pero cuando uno se relaciona, ya sea con sus sobrinos, con sus hijos o con quien sea de esta edad adolescente, eh, ellos tienen muy claro lo que quieren, ellos saben lo que quieren, ellos les gustan ciertas cosas que muchas veces para nosotros no son comprensibles. Por ejemplo, la gran mayoría en esta edad porque ya estamos en la generación de los alfas, en los adolescentes, ellos tienen muy claro que todos quieren ser youtubers. Eso es como la gran mayoría, ellos quieren, quieren ser famosos, quieren ser millonarios. Por eso también uno de los youtubers como más famoso, ¿cómo que se llama? Mr. Beast, que regala dinero. Hay como muchos filántropos, muchas personas que regalan mucha plata en internet y son como los ídolos de todos los adolescentes porque es como el sueño que todos tienen de ser millonarios, a bajo costo, como que todo fácil que le llegue, tener muchas cosas. Entonces ellos necesitan creer en algo. Y por eso son muy apegados a esto, a creerle a los youtubers, a tener sueños, a creer en grande. Y aquí es donde están los grandes sueños, ¿verdad? O se les caen o tienen más sueños. Entonces, ellos necesitan creer en algo. Desde el fondo de su corazón, todos ellos necesitan creer y todos sabemos que lo mejor para ellos es creer en el Señor Jesús, y por eso desde lo que ellos sienten nosotros tenemos que buscar algo que a ellos los enganche con el Señor y ahí darle el tiro de gracia. La predisposición de los jóvenes demandan libertad, son capaces de asimilar los propósitos sin una fuerte comportamiento relacional de parte de un líder, sin perder el interés en su proceso. Ellos son más independientes, ellos no necesitan un líder encima, sino que necesita como que un líder le dé la instrucción, que le dé la libertad de que ellos hagan y deshagan. Por ejemplo, hay que decirle, mira, ¿sabes qué? Me gustaría que nosotros vamos a hacer algo, supongamos que quedamos con alguien que nosotros queremos liderar, que es de la edad de jóvenes de 18 a 24. ¿Sabes? Me gustaría que leyeras más la Biblia. Leámosla juntos
ya, decide tú, ¿cuándo quieres? Entonces, darle la libertad de que este chico o esta chica eh, tome la decisión, sí, me gustaría los fines de semana, ya, y irlo como ayudando en ese sentido, pero que ellos vayan tomando sus propias decisiones, porque a esta edad le gusta a ellos tener el control de su vida. Independiente que no lo tengan 100%, de que a lo mejor sean dependientes todavía, que vivan con sus padres, porque en esta época, de 18 a 24, todavía son guaguas, todavía están como muy apegados a sus padres, no como en nuestra época que ya a los 18 a nosotros ya nos sacaban de la casa, o sea, tú tienes que ir a trabajar nomás y ya eres adulto, mayor de edad, pero esto no ocurre ahora porque hasta las personas de 30 años aún siguen en la casa de sus padres, ¿verdad? 35 incluso, como que no ven la necesidad porque no se da en esta época, es como, es muy diferente. Por eso es importante que nosotros vayamos observando también nuestro entorno de cómo son las generaciones. En esta, la predisposición de los jóvenes, ellos necesitan confianza, o sea, que el líder les confíe las cosas, que tengan confianza en ellos, que no desconfíen, porque a veces los líderes, sobre todo los adultos, desconfían mucho de los jóvenes, creyendo de que no tienen la capacidad de hacer cosas o de tener responsabilidades, pero de verdad que sí. Y por lo menos yo en lo personal me he sorprendido en ese sentido, sobre todo mis compañeros de universidad que tienen 18, 19 años, que viven solos, que viven en pensiones, que vienen de Punta Arena, de Talca, de Rancagua, de Osorno, y viven solo en pensiones y son muy independientes y son muy responsables. Ellos manejan muy bien las finanzas, sus becas, entonces cuando se les da confianza a los jóvenes, ellos responden, ellos no son personas que a lo mejor eh, necesitan todavía seguirse formando, obviamente hasta los 24 años todavía su cerebro está en formación, pero ellos necesitan que sus líderes o las personas que lo están liderando confíen en ellos. Así que no hay que tenerles miedo a los jóvenes, son un poco loquitos. En esta época, la generación X, que es la de ahora, eh, ellos son la generación de cristal, pero créanme que son una generación de cristal muy fuerte, muy fuerte que se necesita que le den un poco más de confianza hacia ellos. La siguiente. Entonces, ya conocimos un poco de la predisposición de las personas que nosotros podemos liderar de las nuevas generaciones, pero también está la otra parte. Por un lado está la predisposición de las personas que queremos enseñar, pero por el otro lado está el estilo de liderazgo de cada uno de nosotros. Y en eso nosotros tenemos que mirarnos, ser bien. Aquí yo quiero que cada uno de ustedes sea muy sincero consigo mismo y vea en qué situación se encuentra su estilo, ¿ya? Aquí tengo 4 estilos para que ustedes vayan viendo en qué estilo ustedes están desarrollando su liderazgo. Quizás no tienen ningún estilo, quizás nunca han desarrollado su liderazgo, o quizás tienen todos los estilos. También se puede dar, si de verdad se puede dar 2 estilos, de a 2 estilos se puede dar. El estilo número 1 es altamente directivo, o sea, manda todo así como, tiene que hacer esto, 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 esto. Alguien que ordena, que dice qué hacer y cómo hacerlo. Pone énfasis en lo que se va a hacer. O sea, perdón. Voy a quitar un poquito el audio. ¿Dónde está? No, no puedo. Se me fue por el camino viejo la voz. Es altamente directivo y pone énfasis en las actividades más que en las relaciones. ¿Ya? Se enfoca en los resultados, en lo que hay que hacer, siempre está fijándose en la producción, en lo que me produce la persona que yo estoy liderando.
más que en la persona, ¿ya? Las relaciones cercanas no son su prioridad, o sea, él siempre dice, yo voy a liderar, yo no vengo a ser amigos aquí, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y toma la gran mayoría de las decisiones, ¿ya? Nunca deja que las personas que lidera tomen las decisiones, sobre todo cuando son padres, con este estilo de liderazgo. eh, su frase favorita: se hace porque yo lo digo, se hace porque sí, ¿ya? Ese es el estilo 1. El estilo 2 es directivo y relacional, tiene de las dos. Es una persona que inspira, que persuade a los demás, no que no convence. El primero convence, o sea, como que trata de convencer de lo que él piensa que es lo mejor. El estilo 2, este no, este inspira para que lo que cree, los demás también lo crean. Persuade, es como el rey o la reina de el cuenteo. Ahora estaba entregando un trabajo en la universidad sobre cerveza escudo. Yo tengo que trabajar con todos los clientes y me pidieron que tenía que llegar a la gente joven. Y yo dije, ¿qué es lo que más hace un chileno en esta época? Y yo dije, todos en el fondo somos cuenteros. Entonces ahí me basé en ese insight y dije, ya, voy a hacer una campaña sobre el cuenteo y este es el líder más cuentero. Pone énfasis en las actividades y en los resultados, o sea, también le gusta que produzca la cosa, o sea, no le gusta que las cosas queden estancadas, pero a la vez cuida las relaciones, o sea, le gustan los resultados, pero cuida a las personas con las que trabaja. Da instrucciones abiertas, recibe sugerencias y motiva a seguir las metas y desarrolla en otros los roles. O sea, también le dice, dirige a las personas con las que está liderando, por ejemplo, va hacia ti y te pregunta, oye, ¿sabes qué me está pasando esto? Necesito ayuda, ¿qué podría hacer? Y este estilo 2 le dice qué hacer también, pero también le dice, ya, tienes que hacer esto, pero yo te lo digo porque yo te quiero. Entonces, como un poquito suavizando ¿verdad? Lo que quiere hacer. El estilo 3 es altamente relacional, o sea, a él es un amor con patas, un corazón con patitas. Anda siempre abrazando a todas las personas. Es un amor de personas. Pone las relaciones por sobre los resultados y se percibe como alguien que comparte, o sea, que es amigo de todos. El problema de una persona que es 100% relacional es que tiene muy bajo desempeño en cuanto a hacer actividades, a avanzar en cosas, avanzar en proyectos, a tener resultados. O sea, es una persona muy llevada, por ejemplo, si dicen, hoy vamos para acá, vamos para allá, pero no tiene ninguna proyección, no tiene meta, sino que simplemente se enfoca en las relaciones que tiene en lo inmediato. Cuida la armonía de su entorno, ¿verdad? No le gusta quedar mal con nadie, trata de ser monedita de oro para todos, como se dice, y toma decisiones en conjunto. Siempre es como bien democrático, democrática, pregunta todo y sus dirigidos toman sus propios roles. O sea, cuando hay un líder así, las personas las que lidera dicen, chuta, este líder no me está guiando mucho, o sea, es buena onda todo, me cae súper bien, pero no me está ayudando en la guía. Entonces, estos eh, empiezan a tomar sus propias decisiones porque ve que la cosa no avanza, ¿ven? Pero se lleva súper bien con las personas. El estilo 4 no es nada directivo, no es ni relacional, o sea, no le importa nada. Es una persona súper despreocupada y se percibe como alguien que delega y que deja hacer y hacer. O sea, es como alguien que uno le dice, oye, yo quiero hacer esto, hágalo. Oiga, yo quiero hacer esto otro, hágalo. Y es una persona que siempre le dice sí a todo. Y después
lo malo, entre comillas, que tiene este estilo de liderazgo es que solo se limita a decir, mira, yo espero de ti que hagas esto, que si yo te lidero a ti, tú tengas 5 más y que esos 5 tengan sus 5 y esos... No sé si me voy explicando como el tipo de liderazgo, pero como que siempre dice, espera, da a conocer los resultados que le gustaría ver de la otra persona, pero no lo dirige, no lo dirige, no tiene una relación con esa persona, sino que lo deja hacer, deja que los demás tomen sus decisiones, que los demás tomen sus roles y simplemente dice, bueno, sigue tu camino, lo único que espero de ti es que no me decepciones. Generalmente los papás más adultos, ¿verdad? Les parecerá como conocida esa frase, y dice, puedes tomar sus propias decisiones, pero cuida de que no decepciones a la familia, como que ten cuidado con lo que vas a hacer. Entonces, este estilo de líder es muy poco empático, o sea, como que no tiene mucha relación con las personas, sino que simplemente está ahí nomás, tiene la pura perso ahí como líder. Entonces, conociendo los estilos ahí, ustedes yo creo que ya más o menos saben qué estilos son ustedes. Estos son como un resumen en sí, no es que sean estos los liderazgos y no hay otra cosa, sino que es más o menos como los estereotipos que hay, pero siempre hay excepciones a la regla, así que eso no se preocupen. Aquí yo le puse una foto, una foto del libro, que aquí más o menos uno lo puede entender, los tipos de liderazgo. Aquí en el que está a la izquierda o a su derecha, a ver si me pongo al otro lado, a su izquierda. Está el cuadrante que dice E1, E2, E3, E4. Y al lado dice relaciones, alto, bajo, programas, alto, bajo. La palabra programas podríamos decirla resultados, ¿verdad? Lo que yo quiero de la persona que estoy liderando, las relaciones, cómo me llevo con esas personas. Y al medio en el cuadro dice compartir, o sea, como que comparto harto, persuado, delego y ordeno, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos decir que el E1 ordena, o sea, empieza ahí, ordena y es alto en programas. El E2 persuade, ¿verdad? Es más o menos en programa y es alto en relaciones. El E3 comparte, ¿verdad? Comparte con las personas, es alto en relaciones, pero es bajo, o sea, es más o menos en resultados. Y el que delega, el último que no está ni ahí con nadie, es bajo en relaciones y bajo en programa. Entonces ahí usted tiene que ver en qué parte de la curvita está. Yo no sé, ahí uno podría decir, preguntarle a los hijos, ¿cómo soy yo, hijo? Me importas tú? ¿No me importas tú? Eh, ahí uno tiene que ir preguntando también a las personas que uno lidera. ¿Te gusta lo que estoy haciendo? Es como un poco lo que dice Felipe Abello, no sé si lo han visto, que dice, ¿le está gustando este show, no? ¿La estamos pasando bien? Entonces, usted también tiene que preguntar a su liderando, ¿estamos teniendo una buena relación? ¿Estás entendiendo lo que yo te quiero decir? Eh, Me gustaría que aprendiera esto de mí, lo estoy consiguiendo y ser sincero con la persona que estoy liderando. Aquí el E1, ahí está como la parte positiva, en la parte derecha de su pantalla, lo positivo y lo negativo de cada líder, de cada liderazgo, tipo de liderazgo. Entonces, el E1, que ordena, ¿verdad? Que demanda, controla, generalmente ataca y limita. Eso es como una de las partes más fome, se podría decir, de ese cuadrante. Pero la parte positiva es que define, guíe, dirige, establece, o sea, es una persona que, como decía, dice qué hacer y cómo hacerlo, pero hay tipo de personas que necesitan ese tipo de líder, ¿ya?
El E2 persuade, vende, por eso le decía que es como el cuentero, ¿verdad? Inspira, explica todo, para todo tiene solución, es un sábelo todo, pero a veces en la parte negativa puede llegar a manipular, puede llegar a usar a las personas, porque como vende tan bien su mensaje, puede tener aquí en la mano a las personas que está liderando. Puede llegar a engañar, como dice ahí, y a justificarse siempre. Entonces, igual tiene su lado, como decía delante, siempre los extremos son malos. Y ahí puede llegar a ese extremo cuando tiene, como dice, buen hablamiento, cuando dicen que tienen harto, eh, pueden hablar harto, ¿verdad? El E3 comparte, anima, acompaña y respeta. Pero, ¿qué pasa con ese líder que se ve perfecto, ¿verdad? Pero dice, teme, compra, sobreprotege, queda bien con todos, ¿verdad? Como que es muy temeroso, o sea, no confía tanto, cuida las relaciones, pero no es tan confiado. Es sobreprotector. Siempre quiere que las personas se desarrollen, pero como tiene ese síndrome del sobreprotector, como que no los deja crecer tampoco. Y entonces al final las personas que están bajo ese líder se aburren y se van. ¿Por qué? Porque no le da ese espacio para crecer. El E4 delega, observa, asigna, da libertad, ¿verdad? Uno podría decir, es ideal porque me deja desenvolverme tranquilo, pero ¿qué pasa? Que las personas a las cuales está liderando, este líder se percibe como alguien que te abandona, que no quiere estar contigo, que no te contesta el teléfono, que no te contesta los mensajes, ¿verdad? O que no quiere trabajar contigo, que no le importa lo que tú haces. Entonces se puede percibir de esa manera, ¿verdad? Cuando uno deja mucho que la otra persona se desenvuelva sin que uno esté guiando encima. Entonces ahí ustedes yo creo que ya tienen más o menos claro hacia dónde va su micro. Entonces, ¿por qué estoy presentando los tipos de liderazgo y cómo las percepciones de los demás? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá alguna relación entre esas dos? Pues claro, porque esos dos, aquí les saqué otra foto, no sé si la pueden entender bien, pero es como el movimiento que hay entre un líder y la persona que se lidera. Entonces, ahí yo le puse, o sea, ahí dice relaciones, programas, ¿verdad? Y las metas, o sea, los resultados que yo puedo tener con la persona que yo voy a liderar. Entonces, para poder tener, para que esta receta podría, porque ya le di los ingredientes, ¿verdad? Cómo persuade, por un lado, cómo percibe la persona, cómo la predisposición, perdón, la predisposición de cada generación y cómo yo soy como líder. Entonces yo tengo estos dos ingredientes y cómo yo puedo hacer un rico plato aquí, ¿verdad? De cómo puedo liderar a estas nuevas generaciones. Entonces, líderes perfectos no hay. Mm, aquí en los cuadrantes uno podría decir, no, uno es mejor, uno es peor, pero todos tienen cosas malas. Por eso decía, hay que encontrar el equilibrio entre uno y otro, porque, por ejemplo, en la niñez, aquí que yo les puse P1, ellos necesitan líderes E1. Ellos lo necesitan porque los niños a veces no tienen claro, o sea, no a veces, siempre, ellos no tienen claro hacia dónde va la micro, o sea, no saben eh, qué es lo que están recién conociendo el mundo. Y ellos necesitan líderes que los dirijan, que le digan qué hacer y cómo hacerlo. En cambio, el P2, que son los preadolescentes, necesitan un liderazgo que los guíe, pero también que los suelte un poquito, o sea, que tengan relación con ellos, que sean relacionales. Luego, el P3, que serían los adolescentes, ellos necesitan un E3 que sea en alto en relaciones, pero que también los deje ser un poco, que tomen sus propias decisiones, que anime, que acompañe, pero que también los respete sus decisiones, ¿verdad? Y los jóvenes necesitan un E4, pero
también dice ahí la flechita, no sé si se dan cuenta que la E3 también llega un poco al E4 y que la E3 son los que acompañan, los que respetan, los que protegen también. Podrían necesitar también de este tipo de liderazgo un poco, pero también necesitan del otro que los dejan ser, que dejan que ellos tomen sus propias decisiones, que los observen de cómo están haciendo las cosas y que les da libertad de actuar. Entonces, los tipos de liderazgo nosotros debemos pasar por todos, o sea, no quedarnos en uno solo. Quizás nosotros ir estudiando un poco de cómo son los tipos de liderazgo. Por eso yo les motivo para que ustedes compren este libro, que ustedes lo adquieran, y ahí da harta herramientas de cómo uno puede desarrollarse como líder y poder llegar a la mayor cantidad de personas posible. Por ejemplo, si ustedes se quieren enfocar solo en adultos, no hay problema. Ustedes enfóquense en los adultos, pero traten de ser líderes pertinentes a esa edad. Si ustedes quieren ser líderes para los jóvenes o si quieren ser líderes para sus hijos y irse adaptando a la edad que ellos van teniendo, porque uno cuando son bebés necesita un tipo de liderazgo sobre ese niño, cuando van creciendo otro tipo de liderazgo, cuando son preadolescentes otro tipo de liderazgo, cuando son jóvenes y así. Entonces los papás tenemos un gran desafío con nuestros hijos de poder liderarle a ellos y pasar por todos estos tipos de liderazgo y poder ser pertinentes a cada edad que ellos van teniendo, ir cubriendo sus necesidades tanto físicas como emocionales, y irle guiando en el Evangelio. Entonces, la visión generacional, nosotros siempre tenemos que ser muy abiertos en el sentido de saber en qué situación están ellos, porque acá, por ejemplo, acá hay un punto abajo que dice la cultura. Y eso es muy importante en cuanto a las nuevas generaciones. Las culturas en que ellos se desenvuelven también afectan mucho a la edad de cada niño y no a todos los hace madurar de la misma manera. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que está en un grupo socioeconómico ABC1 que un niño que está en el nivel socioeconómico E, que es como de indigencia. Entonces, el niño que está en el socioeconómico más bajo va a tener otra manera de aceptar las palabras que uno le dice, como el niño que está en un alto nivel socioeconómico. Entonces, también es importante ir revisando la cultura que está alrededor de la generación que a mí me gustaría liderar. Son muchas cosas, ¿verdad? Son hartos desafíos que uno tiene con respecto a las nuevas generaciones. Por eso para nosotros es mucho más cómodo decir, ya voy a evangelizar a alguien de mi edad, alguien que tenga mi propio humor, que me entienda como yo hablo, que me acepte, más que yo adaptarme a la persona. Por eso al principio yo les leía sobre Jesús que decía que nosotros no tenemos que ser personas o líderes como los demás. Dice, así debe ser, dice, pero entre ustedes debe ser diferente. El que quiera ser superior, o podríamos decir, el que quiere ser líder, debe servir a los demás. Y el que quiera estar por encima de los otros debe ser esclavo de los demás. O sea, tenemos que ser como Jesús fue, ser servidor por sobre todas las cosas, y como dice, que Él no vino a ser servido, sino que a servir y ser pertinente a cada edad. Y lo último, les puse ahí, para ser líderes generacionales es necesario comenzar a ser líderes situacionales que disciernan el estilo de aprendizaje de cada generación y les acompañen. Entonces, debemos ser líderes situacionales sí o sí. Si queremos liderar a otros, si queremos llegar a otros, tenemos que sí o sí adaptarnos en el lugar
o en el entorno que yo me desenvuelvo. Siempre adaptarme yo y no que la gente se adapte a mí, porque eso ya sería como rebelde, ¿verdad? Me tienen que aceptar así, yo soy así. No, el líder siempre se adapta a las personas. No es que las personas se adaptan al líder. Eso es así, tiene que ser en ese orden, ¿verdad? Y eso sería el tema de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que el pastor quiera decir. No, sobre eso último que tú decías, como que es bien importante aplicarlo y entenderlo bien, porque a veces como que yo he escuchado de repente sermones donde se dice lo contrario, ¿verdad? O sea, se dice como que los otros se conviertan a ti y no tú te conviertas a los demás. Así como que uno tiene que ser como cristiano intransigente totalmente, ¿verdad? Cerrado con lo que uno ahí cree y que todos los demás tienen que adaptarse a uno o si no, perdieron nomás y perdieron su entrada al cielo, ¿verdad? Entonces, generalmente los cristianos se les conoce más por esa posición o por esa actitud de intransigencia frente a la sociedad y no por el amor. Y finalmente Jesús quiso que nos conocieran por el amor y no por la intransigencia. El Señor es el mayor ejemplo de adaptación porque siendo Dios se hizo humano. ¿Ya? O sea, ni siquiera se hizo parecido a nosotros, sino que se hizo uno de nosotros, ¿verdad? Y de la misma manera también el apóstol Pablo, él dice, yo me hice griego al griego, me hice judío al judío, y dice, a todos me hago de todo con tal de ganar a alguno. Finalmente, eso es lo que demuestra el amor hacia la otra persona, el amor hacia las personas con las que se quiere compartir el Evangelio, ¿verdad? Porque compartimos el Evangelio por amor en primer lugar, ¿ya? Porque el Evangelio es en sí el amor de Dios hacia las personas. Entonces, evangelizar sin tener de base el amor no tiene resultado alguno. O sea, finalmente no estamos haciendo nada, es algo vacío. Es como dice el mismo Pablo en Corintios 13, ¿verdad? Es como un címbalo que retiñe, es como una campana que suena, ¿verdad? Si no hay amor, no puede existir evangelismo, no puede existir nada, no puede existir iglesia, ni no puede existir ninguna otra cosa. Ya todo se hace vano. Entonces, que entendamos el amor de Dios, ¿ya? Y que ese amor nosotros lo llevemos a nuestra familia en primer lugar, a nuestros hermanos en la congregación y al mundo entero en general, llevándoles la palabra, llevándoles el evangelio y adaptándonos a ellos. Ya en cuanto a adaptarse a la edad también es importante, yo creo que es el núcleo, el centro de la clase, de entender las distintas edades por las cuales digamos, viven las personas y conocerlas y entenderlas también por amor a ellas, ya para llegar a cada persona, digamos, en su propio lenguaje, en su propio idioma y en su propia forma de pensar. Así que eso. Así es. Muchas gracias, pastor. Dentro de una congregación igual es súper importante que nosotros sepamos de que el pastor no es una super persona que pueda llegar a todos. El pastor, si bien el Señor lo inspira, ¿verdad? Le da un mensaje, eh, pero es un rol dentro de muchos roles que cada uno de nosotros debiéramos tener en una congregación. Y por eso es importante que cada uno de nosotros nos capacitemos en esto, de cómo llegar a las personas con el Evangelio, porque cada uno de nosotros es importante, tenemos una manera de llegar a las personas que es única. O sea, cada uno de nosotros es irreemplazable. Nadie puede llegar de la misma manera como llega, por ejemplo, Katy o Ricky o Angie. Ellos, cada uno de ellos es muy especial en su forma de llegar a las personas y yo no puedo reemplazar a ninguno de ellos. Cada uno de ellos es necesario. Y por eso es importante que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros nos capacitemos en cómo llegar a las personas. Todos somos necesarios dentro de una congregación y si lo vemos por el lado espiritual, de cierta manera el Señor nos llama a un lugar, nos junta a cada uno de nosotros con diferentes caracteres, diferentes personalidades por lo mismo,
porque es necesario cada uno de nuestras formas de llegar a las personas para que ese tipo de personas a la cual nosotros llegamos lleguen a la iglesia, lleguen al evangelio, cosas que Francisco no, personas que Francisco nunca va a llegar, pero sí yo puedo llegar, o sí Katy puede llegar, o sí Juan puede llegar, o sí Felipe o Luisa pueden llegar. Entonces es importante que nos vayamos capacitando y que vayamos viendo el liderazgo desde el amor, desde la empatía, desde ir a la persona que necesita el evangelio y no que la persona venga a mí. Como decía Francisco, muchos años se ha enseñado de que nosotros los cristianos tenemos que ser de una sola palabra y de ahí nadie nos mueve, pero no, nosotros podemos adaptar el Evangelio y entregarlo de una manera que no se pierda la esencia, obviamente, que no se disuelva el Evangelio, pero así tomando el ejemplo de Jesús, que siempre se adaptó a las personas, que siempre llegó con el mensaje y no lo disolvió, él nunca disolvió por el hecho de enseñar que el Evangelio es como una red que atrapa muchos peces, o que es un terreno con un tesoro al medio, o que el Evangelio, o que el reino de Dios es como un gran árbol de mostaza, como una semilla de mostaza, ¿verdad? Entonces, eh, que nosotros también seamos así. Sigamos el ejemplo de Jesús y sigamos el ejemplo que Él siempre nos pone, ¿verdad?, de cómo era su liderazgo. Eh, si lo pueden conseguir, consíganlo. Está en la cruzada o por internet. Créanme que les va a servir mucho en cuanto a sus relaciones, no solo dentro de la iglesia, sino que fuera de ellas también les va a servir mucho porque tiene harto un contenido muy rico en el sentido de cómo yo me puedo desarrollar con los diferentes tipos de personas, de las edades de las personas. Así que consíganlo, ya nos queda la última clase, que la próxima clase es práctica más que enseñarle contenido, o sea, igual tiene un poco de contenido, que es como el capítulo que estamos viendo ahora de liderazgo situacional, que habla un poco sobre hacer equipos, quizás con mi esposa, con mis hijos, de cómo podemos llegar en conjunto a más personas, a familia, ponernos de acuerdo en cómo llegar a una familia, ¿verdad? Ya, tú vas a llegar al papá, tú llegas a la mamá, tú llegas a los niños, y ser un equipo evangelizador con mi familia, con mis amigos o con los de la iglesia. Entonces ya vamos tomando como más seriedad, se podría decir, en cuanto al liderazgo, de poder ejercerlo y ser como un poquito más, como decía yo, intencionales en mis relaciones. Así que hermanos, espero el Señor la haya inspirado y que esto todo sirva para nuestro desarrollo como cristianos también y cómo me desarrollo con las personas. Así que eso, pastor, Ah, oramos. amén. Oremos al Señor. Juanito, bendiciones. Gusto de saludarte. ¿Estás trabajando o no? ¿O llegaste a la casa ya? Justo hoy día pedí el día. Lo que pasa es que los jueves, una vez si trabajo en la tarde, tengo que quedarme con las bebés. Ah, ya. Así que justo pedí el día de hoy bueno, estaba con la cámara baja porque estábamos haciendo dormir a la Amanda con la Julieta. Súper, súper. Bendiciones, Juanito. Gusto saludarte. Oremos al Señor. Ya pidamos su gracia y pidamos también vamos a orar por cada uno de los que estamos aquí presentes. Ya cuando yo vaya nombrando a los hermanos, también ustedes intercedan. Necesitamos a veces la oración de nuestros hermanos, necesitamos esa fortaleza, ya que viene solamente por estar juntos, ya solamente Amén. por mirarnos, solamente por invocar el nombre del Señor en comunidad. Así que vamos a orar. Nuestro Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Pedimos que tu bendición nos cubra, Señor, que tu gracia abundante, Señor, que esa gracia, Señor, que no podemos comprender del todo, Señor, que esa gracia que nos supera, que esa gracia, Señor, llegue a nuestro corazón. Derrama tu amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo, Señor, que nos diste. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Guárdales, bendígales, Señor, y llénales de toda gracia en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, por mis hermanos Jesús y Catherine, Señor, te pido por Mía, te pido, Señor, que tú les bendigas, que les guardes, Señor,
que les protejas, Señor, que cubras, que les bendigas, Señor, como familia, que les llenes de inspiración, Señor, de gracia, de sabiduría, Señor, en su caminar. En el nombre de Jesús, sean guardados, dirigidos por ti, Señor, y que tu mano poderosa, que tu mano de gracia, Señor, les ayude, les cubra, Señor, y les bendiga. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, también, Señor, por Juan, por Betsabé, Señor, por sus hijas, Señor, te pido que tú traigas, Señor, tu gracia abundante sobre ellos, Señor, que toda inspiración del reino de los cielos, Señor, descienda sobre ellos, Señor, y les guarde. En el nombre de Jesús, concédales la paciencia, la sabiduría, la fortaleza para poder criar y formar, Señor, a sus hijas. Señor, concédeles el amor en su corazón, Señor, y la luz de tu evangelio que brille en sus mentes, Señor, y en sus corazones. En el nombre de Jesús, enciende la pasión tuya, Señor, en ellos, Padre. En el nombre de Jesús, guárdalos. En el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por mi hermano Mauricio, Señor, mi hermana Susana, Señor, Padre, que guardes, Señor, junto, Señor, con sus hijas, Señor, que traigas abundante gracia sobre ellos, que les protejas, Señor, y les libres de todo mal en el nombre de Jesús. Te pido que abras puertas de bendición, Señor, Padre, y derrames tu gracia, Señor, abundante sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Sean guardados, Señor, protegidos, Señor, y que tú puedas sorprenderles, Señor, con tu amor y el camino, Señor, en los que le has puesto, Señor. Bendígales en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Señor. Te pido por Felipe y por Luisa, Señor, que tú les bendigas, Señor, les guardes, les protejas, que traigas, Señor, sobre ellos tu sabiduría, Señor, tu gracia en el nombre de Jesús. Concédeles una visión nueva, Señor, sobre lo que ellos deben hacer, Señor, en tu reino, para ti, Señor, y por ti. Bendígales, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y agrega aún más, Señor, tu gloria, tu bendición a sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por Pablo y Angie, pedimos, Señor, que tú les bendigas, Señor, en esta etapa importante que están viviendo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de cuidado, de protección, Señor, sobre Angie. En el nombre de Jesús, Señor, que derrames tu bendición sobre ellos, Señor, les protejas. Bendiga, Señor, a Pablo en el nombre de Jesús. Bendiga, Señor, a mis hermanos y llénales de gracia, llénales de bendición, Señor, Padre, que puedan ver suplida toda necesidad en el nombre de Jesús, Padre, tanto emocional como material, Padre, que pueda fluir a ellos, Señor, de tu gracia toda provisión, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Pedimos por nuestros hermanos que tú les guardes, les bendigas, Señor, y les llenes de toda gracia, inspiración y sabiduría, que cada uno de los que ejercemos liderazgo, Señor, sobre alguno a nuestro alrededor, pueda hacerlo bien, Señor, un liderazgo saludable, que bendiga, que fortalezca, Señor, y no ejerzamos, Señor, jamás un liderazgo que dañe a otros, Señor, que cargue a otros, y que nuble el evangelio de salvación. Ayúdanos a ser buenos seguidores tuyos, Señor, y que en ese seguimiento de Cristo podamos inspirar a otros también a seguirte. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.